Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase. El tema de hoy es partículas subatómicas. Bueno, ¿qué son las partículas subatómicas? Entendemos por partículas subatómicas a las estructuras de la materia que son más pequeñas que el átomo y que pues por consiguiente forman parte de este, ¿no? Y determinan las propiedades del mismo. Estas partículas pueden ser de dos tipos: compuestas, que son partículas divisibles, o partículas elementales, que son partículas indivisibles. A lo largo de la historia, el ser humano ha estudiado la materia y ha propuesto diferentes teorías y aproximaciones más o menos científicas a las partículas más pequeñas que existen, que son las que componen todo, ¿no? Y que son los temas que pues hemos visto, que son los modelos atómicos. Y bueno, pues estos distintos modelos atómicos propuestos desde hace ya buen tiempo encontraron que parece ser encontraron lo que parece ser su forma definitiva en la contemporaneidad, gracias al desarrollo de la teoría cuántica, la electroquímica y la física nuclear, entre otras disciplinas. Así se sabe hoy que el átomo es la unidad más pequeña que se encuentra en la materia y que tiene las propiedades de un elemento químico, y se compone en su mayor parte de espacio vacío, con un núcleo de partículas en el que se concentra la mayor parte de su masa y otras partículas más, que son los electrones, que giran a su alrededor. Ahora, el estudio experimental de las partículas subatómicas es muy arduo, ya que muchas de ellas pues, son inestables y no pueden observarse sino en aceleradores de partículas. Sin embargo, se conocen bien las más estables, que son los electrones, los protones y los neutrones. Ahora vamos a ver lo que son los tipos de partículas subatómicas. Las partículas subatómicas tienen una clasificación de acuerdo a diversos criterios. Por ejemplo, las partículas más conocidas que ya les mencioné son los electrones, protones y neutrones, que son diferentes entre sí por su carga eléctrica, ¿no? Unos son negativos, otros positivos y otros neutros. Y también pues son diferentes en su masa, o por el hecho de que los electrones son partículas elementales indivisibles, y las últimas dos, que son los neutrones y protones, pues son partículas compuestas. Además, los electrones orbitan el núcleo, mientras que los protones pues junto con los neutrones forman parte de este. Por otro lado, los protones y neutrones, al ser partículas compuestas, pueden ser divididas en otras partículas llamadas quarks, unidas entre sí por otro tipo de partículas llamadas gluones. Tanto los quarks como los gluones son partículas indivisibles, ¿ok? Ya se convierten en partículas, bueno, no se convierten, ya son partículas elementales, ¿ok? Y existen 6 tipos de quarks: up, que es arriba; down, que es abajo; charm, que es encanto; strange, que es extrañeza; top, que es superior; y bottom, que es inferior. Y pues las vamos a ver más adelante. Ahora, igualmente existen los fotones, que son las partículas subatómicas responsables de la interacción electromagnética, y también los neutrinos y los bosones de Gauss, responsables de las fuerzas nucleares débiles. Y por último existe el bosón de Higgs, que es una partícula que fue descubierta en el 2012 y que sería la responsable de que todas las demás partículas elementales tengan masa. ¿Ok? Bueno, el comportamiento de las partículas elementales es un resto para la ciencia, perdón, es un reto para la ciencia. ¿Por qué? Porque pues muchas de estas partículas son, como lo mencioné anteriormente, son inestables. Si bien la mecánica cuántica y el modelo estándar de partículas elementales son marcos teóricos que describen este mundo subatómico de manera asombrosamente exitosa, todavía falta muchísimo, y todavía falta mucha investigación para poder encontrar o poder plantear una teoría que pueda explicar todo el comportamiento del universo, que pueda unir la mecánica cuántica con la relatividad de Einstein, por ejemplo. Y hoy existen algunas de estas teorías, como la teoría de las cuerdas, pero pues su validez no está confirmada experimentalmente, así que pues no. Y aquí tenemos lo que es la estructura clásica del átomo, que es el núcleo, que está formado por los protones, los neutrones y una nube electrónica. Bueno, se le dice nube porque en toda esa área que rodea al núcleo se encuentran los electrones. Y bueno, vamos a describir lo que son las partículas subatómicas compuestas. Y vamos a comenzar con el protón. Como bien sabemos, un átomo pues está formado en su núcleo por protones y neutrones y una órbita de electrones que giran a su alrededor.
El protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y una masa de 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande que el electrón. De hecho, su masa es 2000 veces mayor. Y bueno, cabe destacar que la cantidad de protones, chicos, esto es muy importante. La cantidad de protones en un átomo es lo que determina el elemento químico, así como lo escuchan, así como lo oyen. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno siempre va a tener un protón. Uno de oxígeno siempre va a tener 8 protones. Uno de hierro va a tener 26 protones, ¿ok? So, todos los átomos de hierro tienen 26 protones, pero si tuviera menos ya no sería hierro. Por ejemplo, si tuviera menos de 26 protones ya no sería hierro, ¿ok? Por si no lo sabían, pues ahora lo saben. Está unido, bueno, el protón está unido por unas fuerzas increíblemente grandes con los neutrones. Y si se intentan separar, crearía o liberarían una energía millones de veces mayor a la de la combustión de la gasolina. De ahí, de hecho, parte todo eso de la bomba atómica y todo eso, pues con ese tipo de experimentaciones. Y bueno, seguimos con el neutrón, que es la partícula subatómica que junto con los protones forman el núcleo del átomo y tiene una masa muy similar, ¿ok? Que es del 1.6749 por 10 a la menos 27 kilogramos. Aunque en este caso, esta partícula es neutra, no tiene carga eléctrica ni positiva ni negativa, ¿ok? Y tampoco determina lo que es el elemento químico como lo determina el protón o los protones. Pero sin embargo, el número de neutrones determina el isótopo, que es un tema que vamos a ver más adelante. Y pues nuevamente repito, la energía nuclear se basa en bombardear con neutrones a los átomos de plutonio, uranio para que el núcleo se rompa y se libere la energía. Este es un ejemplo de lo que es pues la energía nuclear. Bueno, vamos con otra partícula subatómica que es el hadrón. Es una partícula subatómica compuesta de quarks, unas partículas elementales que veremos más adelante, que son las que les mencioné ya al principio, ¿no? Bueno, chicos, en el 2008 se inauguró una construcción, una máquina que se llama el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, bueno, cerca de Ginebra. Y es un acelerador de partículas, ¿ok? Y pues es la máquina más grande construida jamás por el ser humano. Y en esta máquina, chicos, se hacen colisionar los hadrones a velocidades cercanas a las de la luz, esperando detectar partículas subatómicas que expliquen las leyes del universo. Y pues gracias a este aparato se confirmó la existencia del famoso bosón de Higgs, el cual veremos pues más adelante. Y bueno, ahora vamos con las partículas subatómicas elementales. Y vamos a comenzar con el electrón. Esta partícula puede existir independientemente del átomo y además no está formada por la unión de otras partículas, ¿ok? Se trata de una partícula 2000 veces más pequeña que un protón y tiene carga eléctrica negativa 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y tiene una masa de 1.6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. Perdón, aquí me equivoqué. Esta masa es la que ya les mencioné anteriormente. La masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 gramos. ¿Ok? No sé en qué momento se me desconfiguró esto, pero bueno. De hecho, el electrón, chicos, es em, la unidad más pequeña que existe que posee carga eléctrica. Y bueno, el electrón está separado del núcleo, pero pues orbita a su alrededor debido a la atracción que existe
por la carga positiva que el núcleo tiene, ya que recuerden que las cargas opuestas pues se atraen. Ahora, aparte de que pues los electrones son como que fundamentales para establecer los enlaces químicos con otros átomos. Y bueno, una de las cosas por las que decimos que a este nivel las cosas no funcionan como en nuestro mundo es porque los electrones muestran un comportamiento dual, ¿ok? Los electrones muestran un comportamiento al mismo tiempo de onda y al mismo tiempo de partícula, ¿ok? Y esto pues no tiene mucho sentido desde nuestra perspectiva, pero pues todavía está siendo estudiado por la mecánica cuántica. Y bueno, los quarks son los constituyentes de los protones y de los neutrones. Al día de hoy se conocen 6 partículas subatómicas de este tipo, que son las que les mencioné ya anteriormente, pero ninguna de ellas parece existir independientemente del átomo, pues porque forman parte de él, ¿no? O sea, es como que no pueden vivir fuera del átomo. Ahora, estas dos partículas existen en función del tipo de quark que la constituye. En otras palabras, por ejemplo, que se forme un elemento químico u otro depende de cómo estén organizados estos 6 tipos de quarks. Ahora vamos con lo que es el bosón. Un bosón es una partícula subatómica que explica la naturaleza de todas las interacciones fundamentales que existen en el universo, menos, o sea, excepto la gravedad. Y pues son unas partículas que de algún modo transmiten las fuerzas de interacción entre el resto de las partículas. Son partículas portadoras de las fuerzas que mantienen unidos a los protones y los neutrones. La fuerza electromagnética y las radiaciones. Los fotones, que son las partículas de la luz, son un tipo de bosones. Por ejemplo, el bosón de Higgs es un tipo de partícula subatómica que ya les mencioné anteriormente, que se descubrió en el año 2012 y que por fin permitió que podamos conocer cuál es la partícula elemental que daba lugar a la masa de todas las otras partículas. Y pues esto hizo que por ahora lo único que le quede a la ciencia por encontrar es la partícula que es responsable de las interacciones de la gravedad. Y bueno, ahora vamos con el neutrino. El neutrino es una partícula subatómica sin carga eléctrica y una masa tan increíblemente pequeña que se considera nula, casi inexistente, pues. Lo que hace que sea increíblemente difícil de detectar, aunque se consiguió en los años 50. Cada segundo 68 millones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo y de la Tierra. Esto significa que los neutrinos chicos atraviesan la materia sin chocar con nada, así como la luz pasa a través de un cristal. Esta masa tan pequeña hacen que puedan viajar prácticamente a la velocidad de la luz. Y se cree que estas partículas forman reacciones nucleares del núcleo de las estrellas y por lo difícil que es su detección se conocen como partículas fantasma. Y por último, chicos, el gravitón, que es el nombre con el que se denominó a la partícula responsable de las interacciones con la gravedad, pero pues realmente no ha sido descubierta. Eh, y pues lógico, no ha sido descubierta ni estudiada ni nada, pero pues está en proceso y el día que se descubra, pues ese es el nombre que va a tener. Y pues esto fue todo por la clase de hoy. Espero que no les haya tornado tan aburrido y por ahí les voy a dejar unos actividades en la plataforma. Esperemos vernos pronto.